Televidente, por continuar con su programa Balance Económico, donde la economía se entiende mejor. Quien les habla, Alejandro Arredondo. Bueno, en el mundo de hoy, la distancia geográfica ya no protege a ninguna economía. Lo que ocurre en una región del planeta puede repercutir rápidamente en los bolsillos de millones de personas. Hay conflictos bélicos que comienzan a miles de kilómetros de distancia que terminan sintiéndose en los precios de los combustibles, también en los costos de los alimentos, por lo cual se afecta la estabilidad de la economía. La escalada de tensiones bélicas en Medio Oriente y particularmente el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán podrían parecer un fenómeno lejano a la República Dominicana, pero la historia económica nos enseña algo muy claro. Esa historia económica que siempre acudimos a ella. Cuando en el Medio Oriente entra en conflicto, el mundo entero siente las consecuencias económicas. No es una hipótesis, es una lección histórica, reitero. Vemos, en 1973, un poquito para abajo, en 1973, durante la crisis petrolera provocada por el embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, el precio del petróleo se cuatriplicó en pocos meses. En 1979, tras la revolución iraní, el mundo enfrentó otra gran crisis energética. Y en 1990, durante la Guerra del Golfo, los mercados petroleros volvieron a experimentar fuertes choques de precios. Cada uno de esos episodios generó inflación global, desaceleraciones económicas y presiones fiscales a muchos países importadores de energía, como la República Dominicana. La pregunta entonces no es si estos conflictos pueden afectar la economía mundial. La verdadera pregunta es, ¿está la República Dominicana preparada para enfrentar un nuevo choque energético global? La economía dominicana se mueve en 2026 dentro de un escenario internacional complejo, sumamente complejo, marcado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales, dudas sobre la dirección futura de la política monetaria de Estados Unidos. Un reciente análisis publicado por el Banco Central de la República Dominicana en su espacio web, página abierta, advierte precisamente que el aumento de la incertidumbre global está asociada a tres factores principales. Primero, el resurgimiento de tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Segundo, disputas legales relacionadas con la política comercial de los Estados Unidos. Y tercero, las presiones políticas que enfrenta la política monetaria de ese país, nos referimos a Estados Unidos. Estos tres factores han provocado episodios de volatilidad en los mercados internacionales y han elevado la percepción de riesgo de distintas regiones del mundo. Aún así, el propio informe del Banco Central destaca que la economía dominicana llega a este escenario con fundamentos macroeconómicos sólidos. Esperemos que no lo esté minimizando eso, pero dice, repito, que la economía dominicana llega a este escenario con fundamentos macroeconómicos sólidos. Ese es el informe que publicó el Banco Central. Entre ellos, la estabilidad cambiaria, flujo constante de inversión extranjera directa, un déficit externo manejable y un crecimiento que continúa por encima del promedio de América Latina. Esto le da al país capacidad de adaptación a choques externos, aunque no lo vuelve inmune a ellos. El principal canal de transmisión hacia nuestra economía es sin duda alguna, se llama petróleo. De acuerdo con los datos del Banco Central de la República Dominicana, la factura petrolera ha representado en promedio el 17% de las importaciones dominicanas en los últimos 5 años. Esto significa
que cualquier aumento significativo en el precio internacional del crudo tiene efectos directos sobre nuestra balanza externa. Durante el año 2025, el petróleo mostró una tendencia descendente impulsada por el aumento de la producción de Estados Unidos y el crudo de referencia, el West Texas Intermediate, cerró ese año, o sea, el año 2025, en $57 por barril. Ahí están viendo la gráfica que le muestra nuestro director. Sin embargo, la escalada de tensiones en Medio Oriente ha revertido parte de esa caída. Y ya en la primera semana de marzo, el West Texas Intermediate, o sea, el petróleo que nosotros compramos, superó los $75 por barril, cerrando la semana pasada en un $90 con 71 centavos. $90 con 71 centavos el barril. La razón es clara. Desde el comienzo de 2026 se han intensificado el conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán, incluyendo ataques directos a la capital de Irán, que es Teherán, y represalias en la región del Golfo Pérsico. También Irán ha respondido. Esto ha elevado la tensión en torno a una de las rutas más estratégicas del comercio energético mundial. ¿Cuál es? Bueno, el estrecho de Hormuz. Ese estrecho de Hormuz que tiene entre 155 y 160 kilómetros de longitud y su ancho está entre 33 kilómetros, dependiendo del lugar donde se mida. Por esta vía marítima transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el planeta y el 25% del gas que utilizan los países. Nosotros no compramos petróleo allá, desde esa zona, porque el petróleo es un commodity que va a una bolsa en donde se comercializan todos los petróleos. Pero si hay tensiones, si hay escasez en esa parte del mundo, estamos hablando de Asia, Europa, también eso repercute en el petróleo que nosotros compramos y en los derivados del petróleo, que en su mayoría son productos terminados. Un eventual cierre prolongado en ese corredor energético podría reducir la oferta global de crudo y generar tensiones adicionales sobre los precios internacionales. Y para las economías importadoras de energía, como la dominicana, eso tendría implicaciones económicas directas. Según estimaciones del Banco Central, cada aumento, oigan esto amigos, cada aumento de $1 en el precio del petróleo incrementa la factura petrolera en aproximadamente 63 millones de dólares. O sea, un aumento de $1 en la factura petrolera significa un incremento de la factura petrolera en 63 millones de dólares. Esto significa que si el precio del crudo subiera $10, ya ha subido 30, si el precio del crudo subiera $10 por encima del escenario base, el gasto adicional para el país podría alcanzar unos 634 millones de dólares. Ese aumento tendría efectos sobre el déficit de la cuenta corriente, que actualmente se proyecta alrededor de 1.1% del Producto Interno Bruto para este año 2026. Es cierto que parte de ese impacto podría compensarse con el aumento de otros productos de exportación como el oro, que se ha estado cotizando en 5.204 dólares la onza Troy. De hecho, el propio análisis del Banco Central indica que el aumento en el precio del oro podría ayudar a equilibrar parcialmente los efectos del petróleo más caro. Pero eso no elimina el riesgo, porque cuando sube el petróleo no solo aumenta la factura energética, también aumentan los costos de transporte, los fletes marítimos, los seguros, los precios de muchos bienes importados. Y es lo que nosotros los economistas llamamos la inflación importada. Una inflación que no se genera dentro del país,
pero que llega desde el exterior. Por eso, en un contexto internacional tan incierto, con mucha incertidumbre, desasosiego, la improvisación no puede ser una opción. La República Dominicana cuenta con un instrumento institucional establecido en nuestra Constitución de la República, diseñado precisamente para enfrentar escenarios estratégicos complejos. ¿Cómo se llama ese instrumento institucional que está contemplado en el artículo 258 de la Constitución de la República? Se llama el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Este organismo tiene la responsabilidad de analizar riesgos que pueden afectar la seguridad del Estado, incluyendo la seguridad energética, la estabilidad económica y la seguridad alimentaria, que mediante el decreto 8621 quedó establecido la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. En momentos de volatilidad geopolítica global, activar este espacio de coordinación estratégica sería una señal de previsión institucional. No que queremos llamar a alarmar al país, sino anticipar escenarios, estar monitoreando escenarios, coordinar políticas públicas entre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, los organismos de seguridad y defensa del Estado, y que nos conlleven a nosotros a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado dominicano ante eventualidades que se puedan presentar. Porque gobernar en el siglo XXI significa anticipar los riesgos antes de que se conviertan en crisis. La República Dominicana es una economía abierta, profundamente conectada con el comercio internacional o interconectada con el comercio internacional. Eso ha sido la clave para nuestro crecimiento durante 40 años de corrido. Pero también significa que los conflictos globales pueden tener repercusiones locales. Las guerras del siglo XXI no solo se libran con armas, también se libran en los mercados energéticos, en las rutas marítimas y en las cadenas globales de suministros. Y por eso la estabilidad económica de un país no se puede proteger reaccionando ante la crisis. Se protege anticipándolas. Afortunadamente, nuestra matriz energética ha cambiado mucho. De petróleo ha sido llevada al carbón mineral. Pero hay que estar previsor con esto. Hoy más que nunca debemos entender algo fundamental. La geopolítica y la geoeconomía ya no está lejos. La geopolítica y la geoeconomía está en el precio del combustible, en los costos de alimentos y en la estabilidad de nuestras economías. Y los países que logran anticipar los riesgos globales son los que mejor pueden proteger el bienestar de su gente. Así que con este comentario nosotros hacemos una breve pausa.